Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a un nuevo webinar. Realmente es que todos los webinars me hacen mucha ilusión, pero con este estoy especialmente ilusionado. Hoy tenemos un webinar centrado en las personas, centrados en la felicidad y en el bienestar. Y contamos con tres grandes panelistas. Es una ilusión tener a Juan Pedro Sánchez, director de Bienestar Laboral de ISBL, a Carmen Soler, directora de RH Saludable, y Paloma Fuentes, gerente de felicidad de Mau San Miguel. La verdad es que nada, muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros y poder compartir esta hora hablando sobre felicidad y bienestar. Sobre la agenda de hoy, hablaremos sobre qué es felicidad y bienestar, cuál es la situación actual en relación a la felicidad y el bienestar en las compañías, cómo trabajar la felicidad y el bienestar en empresas distribuidas o con retorno escalonado, tiene la felicidad los días contados y principales acciones llevadas a cabo en estos meses. Nada, con esto empezamos. Carmen, Paloma, Juan Pedro, ¿qué es la felicidad y el bienestar? Vamos a empezar por pensar o por decir qué es lo que creemos que es. Carmen, Paloma. A mí me gusta diferenciar entre bienestar y bien ser, ¿no? Cuando hablamos de bienestar en el mundo de las organizaciones, yo siempre digo que es una estrategia y además es una responsabilidad de las organizaciones, ¿no? Que deben trabajar y poner en marcha una serie de prácticas para conseguir esa vida plena. Espacios más confiables, evitar ese ruido interno que nos daña y de alguna manera poder tener sus objetivos también alineados o que no estén reñidos con los objetivos de los colaboradores, ¿no? Que sepamos ser rastreadores de las fortalezas de nuestros colaboradores. Y me gusta hablar de bien ser, que está más ligado a esto de la felicidad, ¿no? Que creo que es una responsabilidad de las personas, ¿no? A mí me gusta mucho la definición de Paloma, que ella seguro que ahora nos la subraya, ¿no? De la felicidad como energía. Y para mí la felicidad es la coherencia, ¿no? La coherencia entre lo que decimos, hacemos y pensamos tenga esa armonía, ¿no? Así me gusta a mí definirlo. Me ha Aunque gustado. no, aunque no hay consenso, ¿eh? Que hace pocos días celebramos el primer encuentro internacional de bienestar organizacional, juntamos a un montón de expertos e investigadores en la materia y no sacamos una definición clara, ¿eh? Interesante, me ha gustado esto de bien ser, ¿eh? Me lo he apuntado aquí, Carmen. Bueno, yo sí que creo que la felicidad es un estado. Lo que pasa es que es un estado de la mente. Porque si nos vamos a lo básico, a lo esencial, es que todo es mente. Absolutamente todo es mente. Nuestra vida se rige por la mente. Lo que estamos haciendo ahora mismo aquí es posible debido a la mente. Respiramos debido a la mente. Respiramos debido a la mente. O sea, no lo físico, o sea, no lo mental, lo psicológico, lo esotérico, no. Lo físico es debido a la mente, al cerebro. La parte invisible, intangible, el software y el hardware, ¿no? Cerebro y mente, bueno, pues todo es debido a la mente. Entonces yo sí que creo que cuando eres capaz de entrenar, eso que decía antes Carmen, ¿no? Una energía especial que te da una calidad de vida, un impulso, una activación que mejora tus talentos, tu salud física, tu salud mental. Cuando todo eso es posible, yo a esa energía le llamo felicidad. El otro día le contaba a los chicos de Carmen algo que me pareció muy importante. De siempre. Yo recuerdo que cuando entré a trabajar en Mau hace muchos años, tenía un jefe, el director de prevención. Yo era muy cría y él era ya un hombre más mayor y me encantaba escucharle porque era un hombre con unas ideas muy avanzadas. Nosotros trabajábamos, yo venía de Renfe y entonces nosotros trabajábamos en prevención con una estrategia y creo que todo el mundo trabajaba con esa estrategia y era que cuando las personas se fueran a su casa después del trabajo volvieran en las mismas condiciones en que habían venido al trabajo. Es decir, que el trabajo no fuera un factor lesivo ni para su salud física, ni para su salud mental, ni de lesiones, ni de heridas, ni de nada de nada. Es decir, que volvieran igual.
Bueno, pues mi anterior jefe tenía una premisa y era, ¿por qué van a ir mejor? Digo, ¿por qué van a ir igual? Tiene que ir mejor. Pues a mí aquello me parecía absolutamente revolucionario. Es que fijaros la diferencia de una palabra. Una palabra es que vuelvan igual, que vuelvan mejor. Es toda una filosofía de trabajo, ¿no? Es lo que lo que decía antes Carmen, de la obligación de las organizaciones en mejorar la vida de la gente. Bueno, pues tradicionalmente hemos hecho esa mejora en la vida de las personas y en la salud de las personas a través de ¿qué? De cosas externas. Hemos mejorado la flexibilidad, la conciliación, los sueldos en muchos casos, la formación, es decir, lo que es el crecimiento profesional de las personas. Hemos puesto talleres de salud, gimnasios, hemos dado charlas de nutrición, hemos dado campañas, hemos hecho campañas para dormir, todo eso estaba fenomenal. Y hay que seguir haciéndolo, y es vital seguir haciéndolo. Pero nos faltaba algo, que era mejorar lo que no se ve. Mejorar lo que realmente nosotros no podemos mejorar. Tienen que ser las personas las que lo mejoren. Pero para que lo mejoren, alguien tiene que ser como el toque de atención. Ojo, que esto lo puedes mejorar. Y si lo mejoras, vas a estar más sano. Y tu entorno va a estar más sano también. Y vas a ser más talentoso y tomar mejores decisiones. Y tu red social va a ser mucho más chiripifláutica. Es decir, eso que hasta ahora no habíamos tocado, que es darle a la gente la posibilidad de que tenga herramientas para mejorar, para incrementar sus habilidades mentales de energía, eso es felicidad. Y entonces nosotros trabajamos en eso, en dar a las personas habilidades o enseñar a las personas habilidades que tienen la opción, que le dan la opción de mejorar las herramientas que consiguen en producir una mayor energía en la mente. En resumen, cuando trabajamos en bienestar, actuamos sobre el entorno para mejorar el bienestar, el bien sentir, la satisfacción de las personas. Cuando trabajamos en felicidad, son las personas las que trabajan su interior, trabajan su energía mental para que tenga mayor calidad. Yo le llamo para conseguir como las cervezas. Sabéis que hay cervezas premium, ¿no? La categoría premium de cervezas existe. Bueno, pues esto en la mente es igual. Para conseguir mentes premium. Pero hay una cosa, necesitamos una mente premium. Hay una cosa importante de lo que dice Paloma, ¿no? La capacidad que tenemos las organizaciones de hacer brillar a las personas que forman parte de la organización, ¿no? Y al final, lo que está claro es que la organización es el resultado de las personas a las que hace brillar. Con lo cual, cuando trabajamos esto, la hipótesis de trabajador feliz, trabajador más productivo, una y otra vez la investigación nos la reafirma, ¿no? Pero es que es una realidad, aunque parezca una utopía, aunque aquí se da el efecto Mateo y seguro que todos los que nos están escuchando son personas ya proactivas en el cambio, es que es una realidad ya en muchas organizaciones. Lo que pasa es que todo ese... Yo estoy de acuerdo con sobre todo lo que ha dicho también Paloma, la energía, de las habilidades, de lo mental, ¿no? Porque al final pues yo también procuro trabajar esa parte, ¿no? De habilidades, de inteligencia emocional, de mindfulness, que lleva a todo esto, ¿no? De la percepción, del autoconocimiento, ¿no? De las creencias que uno tiene y que le están complicando la vida al interpretar las cosas de una determinada manera, ¿no? Lo que pasa es que esto requiere un esfuerzo por parte de las personas. O sea, no es... la empresa puede ayudarles a darles las herramientas, como decía Paloma. Lo que ocurre es que ningún programa, yo creo, ningún programa de felicidad que no sea aceptado intencionalmente por los trabajadores, de aceptar voluntariamente realizar ese esfuerzo sostenido y de prácticas saludables en este sentido, de habilidades mentales o recursos mentales, pues no va a producir el efecto, ¿no? Entonces, es una decisión personal. Al final es la persona la que decide hacerlo o no hacerlo. No le puedes obligar a que eso es como cambie, ¿no? Todo, Juan Pedro. Tampoco puedes obligar a nadie a que deje de fumar. Y hay montones de campañas para ayudar a la gente a dejar de fumar. Es importante hacer las campañas de sensibilización, sí. Como hacéis vosotros, por ejemplo, me consta con los desayunos con diamantes, por ejemplo, ¿no?
O no sé si lo Claro, es sigues decir, haciendo. es que lo bueno cuesta. Es que nadie dice que sea fácil. Yo cuando hablo a la Claro, claro. gente de que ellos pueden tener mejor calidad de vida si consiguen generar una serie de herramientas que les va a facilitar el acceso a sus sueños, por ejemplo, y no son palabras bonitas, es que es la pura verdad. Sí, sí. Hacer consciente de eso, evidentemente cuesta, nos cuesta a todos. O sea, Cuesta mucho. Sí, incluso a las personas que estamos trabajando diariamente en hay esto, una ¿no? Pero la resistencia natural. recompensa merece la pena. Claro, por ¿Qué, supuesto. perdona? Bueno, yo ahí no me vas a convencer, yo estoy convencido y Es llevo mucho seguro. tiempo trabajando para lograr eso precisamente, ¿no? Esa recompensa. Y es verdad, lo que ocurre es que, bueno, pues es eso, pues que hay personas que se creen que esto de la felicidad Mira, pues nada, que está si viene dado, ¿no? Sí. Y hay que trabajarlo, ¿no? no, Quiero decir. yo creo que esa precisamente probablemente sea la mayor, el mayor de los trabajos, digamos, bueno, del esfuerzo que tenemos que hacer para llegar al ánimo de la gente, lo que es felicidad y lo que no es. Pero en respecto a lo que contabas, hay un estudio muy chulo, no sé si lo habéis leído, en Estados Unidos se hizo un estudio de personas que habían tenido un infarto agudo de miocardio. Y entonces, en ese estudio, lo que se vio es que la mayor parte, o sea, solamente un 20% de la gente que había tenido un infarto había dejado de fumar. Ojo, solo un 20, ¿eh? Me parece poquísimo. Nada Sí. más que un 20. Bueno, pues, ¿sabéis qué es lo que consiguió? Es decir, te vas a morir, te va a volver a repetir el infarto. Es decir, los mensajes de este tipo es que si no dejas de fumar va a pasar eso, si no haces ejercicio vas a volver a repetir. Bueno, ¿sabéis cuál fue el elemento clave para que la gente dejara de fumar? No. El vínculo que fueron capaces de establecer con su enfermera de cabecera o su médico de cabecera. Es decir, la influencia positiva de alguien que estaba pendiente, periódicamente, pero pendiente de su salud, ese vínculo afectuoso, afectivo, es fundamental. Por eso es tan importante que trabajemos esto en la empresa. Porque en la empresa, las personas que trabajamos en las compañías, estamos allí con ellos, somos parte de la compañía. Entonces, evidentemente, yo acabo de hablar con Manolo, con Manolo Palencia, que seguro que le conocéis, mi compañero jefe de los programas de bienestar, y tenemos que hacer una cosa juntos el martes, y entonces le decía, es que lo más importante en nuestro caso, fijaros, más que el mensaje, es que seamos nosotros, que formamos parte de la compañía, que nos ven todos los días, que tomamos café con ellos, es decir, eso es un input. Y no tenemos por qué ser nosotros, es decir, pueden ser personas de la compañía, pero que con el que se mueven todos los días, ¿no? Pero yo creo que esa cercanía que te da la empresa es un factor beneficioso, fundamental, para que todo este tipo de programas salgan adelante. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. La influencia de los mandos intermedios, de los equipos, de los directivos, de quien, Sin duda. en principio, de quien son los modelos, ¿no? Los referentes en la empresa, ¿no? Es fundamental que influyan de esta manera, sí, sí. Pero claro, Totalmente. estamos hablando de empresas donde ya se da un contexto y una madurez, porque Claro. aquí hay mucho barniz y poca raíz. Uno de los grandes daños que hemos hecho a la felicidad cuando la llevamos al mundo de las organizaciones han sido los vendedores de humo. Es decir, ojo, porque al final cada organización tiene un proceso de madurez. No podemos intentar ajustar esas demandas con recursos solo personales, también hay que poner en marcha otros recursos organizacionales, y a veces hemos querido poner la venda con esto de vamos a poner el mindfulness o vamos a hablar de felicidad cuando hay otras cosas que nos aprietan en los zapatos y no tenemos resueltas. Entonces ahí, en esa cuestión yo soy muy crítica, porque como vengo de PRL, vengo de Prevención de Riesgos Laborales, también hay corrientes muy críticas, y a veces con razón, a veces sin razón, pero a veces con razón, que esto del bienestar es un paso más allá cuando ya tenemos ciertos mínimos o los mínimos cubiertos en la organización. Es realmente donde impactas en la persona, impactas en la compañía y impactas en la sociedad. Pero es verdad
que muchas veces es un arma de doble filo cuando las organizaciones lo hacen por contagio o lo hacen por cuestión de reputación o lo hacen sin una estrategia clara, ¿no? Porque el trabajador a veces es reacio porque lo ve como, oye, me están poniendo esto como una tirita a algo que es una herida mucho más profunda que requiere primero realizar otras acciones, ¿eh? Aquí estoy haciendo un poco de poli mala, un poco porque parece que todas las compañías están en el grado de madurez que pueda estar Mau y Mau para nosotros es absolutamente un referente. Afortunadamente yo llevo ya muchos años intentando trabajar focalizando no en la prevención tradicional, sino en las nuevas formas de gestión desde el bienestar y la felicidad y ha habido una gran evolución, pero no nos olvidemos que también hay muchas organizaciones todavía en el lado oscuro y yo entiendo que los colaboradores y colaboradoras que estén en esas organizaciones cuando les hablan de estos temas digan, ojito que primero me apretan otras cositas en los zapatos, ¿no? Que no me están resolviendo. Sí, sí, por supuesto. Primero hay que cumplir la ley de prevención de riesgos laborales. Hay cumplir esos factores higiénicos, al menos en España, ¿no? Que tenemos esa ley. Esos factores higiénicos, ¿no? Que si no están, pues van a llevar a la insatisfacción. Entonces, hablar de felicidad, pues quizá, pues eso, te la van a tirar la felicidad a la cabeza, ¿no? Pero, por supuesto, cuando hay una hemorragia, un dolor, primero hay que operar y luego a lo mejor hay que tratar el bienestar, ¿no? O como hacemos en psicología, ¿no? A veces con las depresiones, primero se trata farmacológicamente y luego se da la terapia psicológica, ¿no? Para la mejora. Entonces, claro, esto al final yo creo lo que nos lleva es a que cada empresa es una situación, es un mundo que hay que evaluar primero y llegar al punto de partida, porque también influye, no sé si estaréis de acuerdo, que también influyen a ver, la personalidad de cada empleado. Es decir, sabemos que en la infancia ya se generan unos estilos de apego, ¿no? En función de la educación de tus cuidadores. Y esto hace que tu apego ya sea pues, seguro o inseguro, ansioso, evitativo, y eso influye en el autoconcepto, en la autoestima, en la autoconfianza, en la autoeficacia. Y entonces, dependiendo en qué situación esté cada uno, pues bueno, pues va a ser más complicado. No, por supuesto se puede, estoy de acuerdo con Paloma, se puede trabajar todo esto. Lo que pasa es que en situaciones en las que hay una autoestima pues, más deficiente o una autoeficacia más baja, el autoconcepto, el miedo a las relaciones, el miedo a la autoridad, por ejemplo, podría haber. Yo me he encontrado casos con pues, miedo a la autoridad. Entonces encontramos conductas de sumisión, ¿no? Cuando el jefe dice que las cosas son así, punto, ¿no? Y se da media vuelta y entonces esto genera ansiedad. Y ahí tenemos, recientemente, no sé si conocéis o habéis leído, supongo que sí, yo no lo conocía, pero he leído y quiero profundizar sobre la teoría polivagal, el efecto del nervio vago, ¿no? Por la parte parasimpática, ¿no? De la neurofisiología, ¿no? Dependiendo de este estilo de apego, de este aprendizaje en la infancia, pues activamos o se activa con más frecuencia el nervio vagal, ¿no? el ventral, que genera, parece ser, conexiones de afiliación y seguridad con los otros, o ese vínculo, precisamente, que decíais, ¿no? Pero, sin embargo, dependiendo de la educación o del estilo de apego, se puede activar más fácilmente el dorsal, ¿no? Que entonces lo que lleva es a conductas de paralización y sometimiento, precisamente, ¿no? Y entonces se pasa de la conexión con los otros a la paralización o bloqueo sin pasar por la lucha o la huida, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay personas que han tenido esta educación y entonces, bueno, pues estas cosas hay que trabajarlas. Pero estoy de acuerdo con Paloma en que si la empresa puede poner estos recursos al servicio de las personas, oye, pues genial poder trabajar todo esto también, aunque no tengan la obligación, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero... Yo no estoy de acuerdo contigo en eso, Juan Pedro. Yo creo que al final eso lo que hace es que nos convierte en víctimas a todos, de nuestro pasado, de nuestro parasimpático. Es decir, yo lo que creo es que vivimos en un mundo donde la queja es permanente.
donde no somos capaces de valorar la cantidad de cosas positivas que tenemos, los millones de cosas positivas que tenemos, por educación, por lo que quieras. No voy a entrar, seguro que en eso tienes razón. Pero si no salimos de ahí, si no somos capaces de decirle a la gente que su cerebro puede cambiar cuando quiera, que su cerebro es neuroplástico y puede cambiar cuando quiera, estamos perdidos. Claro, claro. No, Estamos perdidos porque ya lo estamos. Es decir, porque si te vas a las estadísticas y te das cuenta de que convertimos estados normales, es decir, llevarte un disgusto cuando mi jefe me dice que esto no lo he hecho bien, es algo normal, claro, me disgusto. Pero si eso lo convierto en porque resulta que tengo una parte que hace mucho tiempo alguien me dijo y entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Creo que estamos convirtiendo situaciones normales en auténticas patologías. Y si te das cuenta, si entras en el DSM, todos tenemos alguna posibilidad de que alguien nos aplique una patología del DSM. Bueno, yo no me Es refería así. a patologías, yo no me refería a patologías, que ya habría pero Bueno, a ver, estoy de acuerdo quiero decir que cada uno parte de un nivel, a uno nos es más fácil llegar a estos recursos claro, mentales y a otros claro, pues necesitamos siempre. trabajarlo más, por Es, supuesto es que, cierto, es cierto que cada uno partimos de un nivel, pero todos queremos llegar a un mismo destino. claro, Porque claro, cuando tú le preguntas a una persona si quiere ser feliz, al final todos buscamos esa felicidad y muchas veces que nos por acompañen para supuesto. conseguirla es maravilloso. Yo creo que tenemos ese reto conjunto de dejarnos de escudarnos en que no tengo capacidad o que lo que me viene de atrás, para tener claro que todos tenemos esa capacidad de influencia para generar el cambio, ¿no? Y en ese sentido, las organizaciones, como decía antes, es que son un motor de cambio maravilloso para el acompañamiento a las personas en esa transformación, ¿no? Pero además con un interés claro. Es decir, yo en esto soy muy clara. Cuando yo tengo las mejores personas trabajando conmigo y para mí, esas personas van a dar siempre la milla extra, van a tener ese compromiso, van a tener ese sentido de pertenencia, van a ser mi mejor embajador y van a sentirse y ser parte de la compañía. Es que al final es un ganar-ganar. Entonces, yo creo que tenemos que dejar los esques, porque al final tenemos que dar mucha argumentación para huir de ellos, para pasar a la Sí, acción en sí. las organizaciones. Yo suelo decir en las organizaciones que uno de los hábitos más peligrosos que hay o más dañinos es la queja y la crítica. Y entonces es un hábito al final. Entonces necesitamos salir de ahí. Ahí entra quizá también la comunicación, ¿no? El pensamiento, cómo uno habla, cómo uno se habla a sí mismo y cómo uno habla a los demás, ¿no? Quizá. Entonces, claro, por supuesto, todo esto al final son recursos, ¿no? que uno puede trabajar. Una pregunta que quería haceros es, con todo esto que hemos vivido, o sea, ¿pensáis que la situación actual en cuanto a la felicidad ha cambiado o ha cambiado para mal o para bien o continúa exactamente igual? Seguro que igual en Paloma en Mau sigue trabajando exactamente igual, pero no sé si... Nosotros lo que hemos hecho ha sido trasladar las acciones que teníamos presenciales, que las hemos pasado al formato online, las que hemos pedido. Hay algún programa que hemos tenido que suspender por ahora hasta septiembre para ponerlo en marcha de una manera más pletórica, pero realmente lo que hemos intentado es cuidar a la gente. Cuidarla de muchas maneras, cuidarla mediante la comunicación constante, mediante el apoyo de todo tipo, es decir, cuidarla dividiendo a las personas en sensibles y no sensibles en base a su situación física y por tanto pues tener la capacidad para decidir tú no te incorporas a trabajar hasta el mes de septiembre, que también es una forma de cuidar a la gente teletrabajando porque tienen hijos pequeños y no han podido dejar. Es decir, hay muchas maneras de cuidar. Entonces, entiendo que todas esas maneras, o muchas de esas maneras las hemos puesto en práctica. Hemos puesto en práctica una cosa la que me siento muy orgullosa, porque yo creo que además nos ha permitido descubrir a grandes personas, ¿no? Que ya sabíamos que estaban ahí, pero en otras facetas distintas. Y hemos hecho una iniciativa en la cual, bueno, las personas que necesitaban, por el motivo que fuera, hablar con alguien,
Pues porque tuvieran miedos, dudas, inquietudes, pesadumbres, incertidumbre, lo que fuera. O porque simplemente le apetecía contar su situación porque estaban solos o lo que fuera. Bueno, pues hemos abierto una línea de coach internos. Es decir, hay mucha gente certificada como coach en MAU, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ellos han sido los coaches de sus compañeros. Pero es que además hemos descubierto, porque, bueno, dijimos, pues, la gente que realmente no solo necesite un coach, sino que necesite ya la ayuda de un experto, ¿no? De un psicólogo o incluso de un psiquiatra. Entonces hemos descubierto que tenemos psicólogos trabajando en MAU, psicólogos clínicos, o sea que están colegiados y que trabajan por la tarde y por la mañana son comerciales en MAU, que yo no lo sabía, me hizo mucha ilusión. La verdad es que, y entonces ellos han hecho también intervenciones terapéuticas con alguno de sus compañeros y creo que ha sido muy bonito, ¿no? Porque realmente descubrir esas facetas nuevas y que la gente diga, oye, yo me apunto, es decir, yo soy psicólogo y no me importa, dime, a mí me parece de una simbiosis tan chula, ¿no? En la compañía, entonces eso creo que ha sido una iniciativa muy, muy bonita. Luego hemos estado, pues os imagináis, dando pues pequeñas píldoras de muchas cosas, con consejos, de muchas cosas. Yo creo que en general la verdad es que la gente sí se ha sentido acompañada, que para mí es muy importante. De hecho, otra de las cosas que hemos hecho ha sido medir la energía de la gente. A nosotros no medimos con las caritas y demás, lo que hacemos es que medimos energía, porque para nosotros felicidad es energía. Entonces hemos medido niveles de energía con baterías y ya ha participado mucha gente y tenemos un gráfico de cómo ha ido evolucionando la energía dentro de la compañía. En fin, y hemos convertido los desayunos con diamantes en desayunos en la onda, porque claro, ahora con diamantes presenciales no puede ser. Y entonces, pues, por ejemplo, pasado mañana tenemos nuestro desayuno en la onda del mes de julio con Jordi Nadal, el presidente de Plataforma Editorial, que nos va a acercar a la felicidad y la lectura, que me parece un tema apasionante. Así que, muy chulo, sí. Yo, Sergio, he vivido las dos vertientes, ¿no? Esa vertiente de amigos, conocidos que te llegaban, que estaban sufriendo, que su empresa estaba en ERTE, pero les hacían trabajar, que no sé qué, estas cosas rabiosas que todos tenemos en nuestro entorno. Y luego, afortunadamente, como también se da ese efecto de que te rodeas de empresas que ya apuestan y que trabajan por el bienestar, he descubierto un término maravilloso de una alumna del máster de Dirección Estratégica, del máster de Evo, que es mexicana, y ellos tienen un término que es apapachar, que significa abrazar o acariciar con el alma. Pues he encontrado en esta situación muchas empresas que han llevado a cabo ese abrazo o caricia con el alma, que como decía Paloma, es lo más importante, que la gente se sienta acompañada en este momento. Empresas que han trabajado como Cecilia de Quintón, nuestra amiga Cecilia, esa diversidad emocional, esas necesidades diferentes que tenían las personas, que tenían las familias de esas personas, que han estado acompañándoles y que siguen acompañándoles en todo este proceso que estamos viviendo, no solo cuidando su estado físico a través de, bueno, pues sesiones colectivas en vivo para hacer deporte, sino también su estado más emocional, no solo con el mindfulness, sino con el acompañamiento de coaching, con la parte conversacional, con los temas de alimentación. Simplemente empresas que se han preocupado y ocupado. Hay otras que con buen criterio han dicho, ¿por dónde empiezo? Porque eran empresas que no tenían la madurez que puede tener MAU o que puede tener Laboratorios Quintón, que todos amamos y seguimos como espejo. Y entonces han contactado con nosotros para decir, oye, yo sé que necesito cosas, pero no sé por dónde empezar. Y afortunadamente con el equipo One hemos diseñado un instrumento de medida de saber exactamente un cuestionario de bienestar organizacional para saber exactamente en qué estadio estaban las personas y cuáles eran las necesidades de esas personas. ¿Para qué? Para poder implantar intervenciones a la medida de esas necesidades, no empezar la casa por el tejado, porque la realidad de esos diferentes personas, departamentos, condiciones era completamente diferente. Y por lo tanto, yo me he encontrado muchas organizaciones que se preocupaban y apapachaban
a sus compañeros y a sus compañeras, y que realmente han hecho un esfuerzo proactivo por mejorar ese bienestar y por hacerles o intentar contribuir a esa energía, a esa felicidad en unos momentos muy, muy complicados. Y esto, como siempre, ha generado una espiral virtuosa de contagio, de apoyo mutuo, que sabemos que es esencial, esa sensación de apoyo en este momento, ¿no? Sí, en mi caso yo estoy de acuerdo también. Yo creo que todo esto que hemos vivido, el confinamiento, la situaciones tan complicadas, ¿no?, que se han producido de miedo y de, bueno, pues, y situaciones peores, ¿no?, que no han podido ser revertidas, ha servido también un poco para, pues bueno, pues para unirnos. Esto que decía Paloma, que da gusto escucharla, ¿no? Como decía Carmen, también una organización madura ya en este sentido, que no tiene nada ya, que lo tiene clarísimo, cuál es el camino. Pues bueno, hay empresas, yo creo, que han empezado a darse cuenta que el camino es este, ¿no? El de ayudar a las personas a acompañarlas, como decís, a establecer esos vínculos, sobre todo ahora que gente que se ha quedado en casa trabajando, ¿no? Como a mí me preguntaban, bueno, ¿y cómo podemos hacer para que estas personas se sigan sintiendo parte de la organización, ¿no? Ahora que están en su casa y parece que están ahí a la mano, ¿no?, de Dios, o sin que se perciban que tampoco que estamos sobre gestionando, ¿no?, lo que hacen, ¿no? Entonces han buscado la forma pues, de acompañar con temas también de gamificación, incluso de hacer. Ha habido muchas empresas que han, bueno, o sea, virtualmente han hecho vídeos, han grabado vídeos como si estuvieran juntos, ¿no?, pasándose pues vasos de agua, haciendo juegos, y eso ha servido para unir también, ¿no?, y hacer sentir pues, que estaban juntos en esto y que la organización se preocupaba por ellos, ¿no? Y esto es muy importante por esta parte de seres sociales, ¿no?, que somos. Y aunque pues, uno esté en casa y esté acompañado, pues bueno, también echa... bueno, pues es muy agradecido, ¿no?, muy de agradecer y de sentir esa satisfacción, ver que la empresa hace cosas por ti, por tu salud, se preocupa por tu bienestar, ¿no? Entonces yo creo que ha servido, aparte de la situación de miedo, de crisis, de ansiedad, ha servido para mejorar en este sentido, ¿no?, para darnos cuenta que la forma de mejorar es entre todos, colaborar juntos, no cada uno a su rollo y que se apañe cada uno, ¿no?, sino la forma de colaborar era el camino. Y bueno, pues en mi caso las organizaciones me han demostrado eso, ¿no?, que estaban muy, muy por la labor de ayudar a su gente, se han volcado mucho con su gente, por el bienestar de su gente. A mí me parece, de todo, yo me voy a quedar, ya sabéis que en Happy Force medimos la felicidad, quizás de una forma diferente a como cuenta Paloma, pero ya lo he contado en diferentes webinars. Al final yo creo que es interesante medir energía, felicidad o como queramos denominarlo. Nosotros habíamos hecho una medición, ya sabéis que la hacemos en el tiempo. No sé, Paloma, cómo fue vuestra energía, pero lo que sí vimos en la mayoría de los clientes, que llegó un punto en el que nosotros medimos de 0 a 100, ¿vale? Como el nivel este de energía a tope, en el que el 1 de marzo cayó 20 puntos de media en todos nuestros clientes. O sea, 20 puntos y además no se ha recuperado. O sea, es verdad que como dices quizás Juan Pedro, pues sí, o sea, las empresas están haciendo, pues, o manteniendo las acciones o que parezca que hay compañerismo, pero yo creo que el sentimiento, ¿no?, o el feeling, o el cómo lo están viviendo las personas, o como dice Paloma, ¿no?, emocionalmente, pues las personas, evidentemente, esto tiene un impacto. Aunque las organizaciones te están intentando acompañar, pues como Paloma contaba, ¿no?, oye, si quieres hablar con un compañero, que tenemos un equipo de coach, o como en Habitísimo, que tienen un equipo de psicólogos y lo ponen a disposición de las personas, pero yo creo que, y estoy muy de acuerdo con lo que estáis hablando, es mentalmente sí que creo que hay que hacer un ejercicio que va a ayudarles, porque al final es lo que le impacta en esa felicidad, bienestar que están viviendo en esta situación. Y yo ya no pienso solo en las personas, como decía Juan Pedro, de las personas que están en casa, porque si aún estás en casa, pero estás trabajando, todavía puedes tener contacto con tus equipos, con tus compañeros, con la organización. Pero si estás en casa por un ERTE, el cómo mantener a esas personas dentro de ese bienestar, dentro de esa felicidad o dentro de ese engage, yo creo que es el gran reto de las organizaciones. Que creo que es más dificultoso encima porque igual no estamos
o no lo hemos trabajado con anterioridad, ¿eh? Fíjate, una de las cosas que estábamos haciendo antes de la pandemia, pero que con la pandemia todavía ha cogido más necesidad y han sido las intervenciones en psicología positiva. Una de las cosas que más hemos trabajado es el desarrollo del capital psicológico positivo en las personas. La autoeficacia, el optimismo, la resiliencia, la esperanza, como una gran vacuna ante la adversidad, ¿no? Como reforzar esas capacidades de las personas, desde descubriendo y redescubriendo muchas veces porque sus fortalezas para afrontar esas situaciones de adversidad que estamos viviendo. Que al final el poder lo tenemos nosotros en muchas ocasiones, pero nos tienen que dar esa luz para poder visualizar hacia dónde ir, ¿eh? Esto hablando de circunstancias normales, ¿no? No de circunstancias donde las personas han perdido personas, donde ya las situaciones son diferentes y el acompañamiento obviamente también tiene que serlo, ¿no? Y hemos trabajado mucho con los líderes, porque al final los líderes también son esenciales en este paso, acompañarles, ¿no? Guiarles hacia ese liderazgo mucho más positivo y mucho más atenuado a lo que la situación nos está requiriendo, ¿no? Y son prácticas que todavía estamos, nosotros sabes que medimos, intervenimos y medimos, todavía no tenemos la segunda medición, pero que los efectos de las investigaciones previas en otras situaciones nos dan la validación de la eficacia de esas prácticas, ¿no? O de esas intervenciones positivas. Yo creo que todo eso sí que son formas de hacer dentro de las organizaciones que están impactando positivamente en desarrollar esas capacidades en las personas para afrontar esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Y salir de alguna manera fortalecidos, ¿no? Porque de alguna manera, Carmen. ¿Perdón? ¿Perdón, Paloma? Porque Sí. de alguna manera. Sí. Lo que tenemos que hacer es salir fortalecidos de cualquier situación. Si es que ese es el objetivo, si es que si no, no vale. Si no convertimos a la gente en líderes de su vida, no vale. Si tenemos que convertir a los líderes en los grandes instrumentos para que los demás sean felices, estamos fracasando. La gente tiene que ser feliz por sí comparto misma. contigo, por eso hablaba de los recursos personales a todos los trabajadores o las trabajadoras, que tú tienes que empoderar a la persona y tienes que darle esos recursos para que brille en cualquier situación, incluso se dé cuenta de que puede salir fortalecido de momentos de adversidad. Pero es que el lenguaje es muy importante. Tú no empoderas a nadie, tienen que empoderarse ellos. Es que el lenguaje es fundamental. Sí, es cierto que el lenguaje es fundamental. Sí. Es que yo no empodero a nadie, se empodera a él. Porque si yo lo empodero ya no vale. Si a mí me empodera mi marido ya no vale. Porque me hago dependiente de alguien. ¿O no? Tenemos que ser independientes y tener una vida mental propia. Y cuando toca tener miedo, como estos días, hay que tener miedo. Y hay que decirle a la gente que tener miedo es bueno, cuando de verdad hay que tener miedo, como estos días. ¿Por qué hemos estado todos en casa? Por miedo. Y ese miedo nos ha venido al pelo, porque nuestro instinto de supervivencia nos ha dicho, ojito, aquí, en casita, que te proteges tú y a los demás. Es decir, que las cosas tocan. Y hay algo que es fundamental, y es que tenemos que aceptar lo que viene. Es que trabajar la aceptación, y nosotros trabajamos la aceptación como una de las habilidades de esa energía mental que te hablábamos, es que trabajar la aceptación es básico, porque no hay resiliencia posible si no hay aceptación primero. Y aceptar es complicado, nadie dice que sea fácil, pero es fundamental entender que lo que llega, llega. Y que lo que tienes que hacer es poner tu energía a favor de ti mismo y no en contra. Porque cuando negamos eso que llega, lo que estamos haciendo es poniendo nuestra energía en contra de nosotros mismos. Pero yo creo que el lenguaje es muy importante y que yo entiendo lo que tú dices y me parece adecuado. Pero hay un pasito más. Yo creo que quizá estamos hablando de lo mismo, pero en distintas fases, ¿no? Y lo que yo propongo y lo que estoy haciendo en MAU, creo que al final es el objetivo. Es decir, el objetivo es hacer personas, acompañar a las personas para que sean dueños de su vida
y de su satisfacción, de su tranquilidad. Fijaros, cuando hablábamos antes de qué es la felicidad y qué es el bienestar, les contaba el otro día a los compañeros algo que me parece muy chulo, y es que hicimos un viaje hace 3 años desde Alaska hasta Río de Janeiro en barco, y entonces eso nos permitió pasar por un montón de países, ¿no? Y yo iba preguntando a los taxistas, a los camareros, a los guías, a mucha gente, ¿no?, con las que nos juntábamos, que, oye, para ti, dime una palabra que sea felicidad. Bueno, la mayoría de las personas, el 80% de las personas dijeron algo parecido a tranquilidad, sosiego, paz, calma, pero algo parecido a tranquilidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es imposible ganar. Fijaros, que es todo lo contrario de lo que siempre tenemos en la cabeza, ¿no? Una oficina feliz es esa que parece que está todo el mundo dando saltos de alegría y todo el mundo muy contento y con futbolines y con... No, es estar bien. Estar donde tienes que estar, como tienes que estar y que te guste estar. Ahí, haciendo lo que estás haciendo, ¿no? No lo sé, yo creo que estamos hablando los tres de lo mismo, me parece muy interesante, vuestros puntos de vista, pero en etapas distintas, ¿no? Claro, pero en etapas distintas porque tú estás ya en el top. No, hasta en el premium. Como estás en el premium de la cerveza, claro, tú lo ves ya desde, miras para atrás y dices... No, esto es aquí donde hay que llegar y además el lenguaje es importante, yo esto lo comparto contigo, pero también desde mi experiencia, para llegar aquí a veces hay que pasar otras etapas, ¿no? Dentro de las personas y de las organizaciones. Son todas muy valiosas, estoy de acuerdo, pero también es verdad que ese trabajo, esa parte de esas etapas que vosotros decís que son muy valiosas y muy importantes, las tienes que hacer con el punto de mira en la siguiente. No, eso está claro. Eso está claro que tienes que llegar a ese objetivo y que además no puedes desviarte por el camino en excusas, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Pero también tengo clarísimo que la realidad de las organizaciones con las que yo me puedo mover, no todas están en una misma situación. Entonces, ¿por dónde empezar con ellas? Aunque el destino queramos que sea el mismo, las fases y los tiempos son diferentes. De hecho, fijaros, nos pasa en casi todos los webinars cuando tratamos como una temática, siempre nos surge la misma pregunta, ¿no? Que un poco lo que estabais contando, ¿no? Carlos Rivas nos ha hecho una pregunta que ponía, se ha evidenciado empleadores y patronos que están más enfocados actualmente en el rendimiento de los empleados que en su bienestar. O sea, ¿qué se puede argumentar para hacerles cambiar la opinión e incluso invertir en bienestar organizacional? Fíjate, Paloma, que tú decías, oye, no se trata de empoderar líderes, ¿no? Y aquí Carlos nos dice, oye, pero es que los líderes igual son como la barrera, ¿no? Están pensando en productividad y no bienestar. Que un poco, Carmen, igual va en tu línea, ¿no? De lo que decías. Pues, yo creo que al final... Paloma, tú estás en un nivel con Mau, claro, que estás un poco superior y que hay como muchos topes que hay que ir superando. Quizás, como dices, pensando en el siguiente nivel que tienes que alcanzar. Yo creo que cuando trabajas en bienestar organizacional tienes que trabajar en prácticas organizacionales, tienes que trabajar en recursos personales para los profesionales, para las personas, y que trabajar con los líderes. Porque lo primero que tienes que los líderes tienen que, ese autoconocimiento, ese autocompasión, ese trabajar con su propio lenguaje hacia ellos y hacia los demás. Y yo creo que es esencial trabajar con los líderes. Al final, en ese acompañamiento que la compañía tiene que hacer, el líder es esencial. Para mí el líder es esencial, que además en la mayoría de los casos se da el efecto sándwich. Ellos piden rendimiento porque desde arriba les piden rendimiento, con lo cual al final yo creo que es un pilar fundamental cuando queremos cambiar las cosas en la organización, poder trabajar los estilos de liderazgo y poder trabajar el bienestar de esos líderes. No puedes generar bienestar en los demás si los líderes no están bien. Dime, corazón. A ver, yo he venido cañera esta tarde, lo reconozco. No, o sea, a mí me encanta que estés cañera. Sí, así aprendemos más. He venido con la energía premium. ¿Por qué no? Exacto.
Entonces, nos está ¿por qué no advirtiendo hacemos que una cosa? nos va a meter otro zasca. Pero te lo está diciendo, Venga, va. con un lenguaje para que sea suave, Para ¿sabes? que Es sea. No, importante. no. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen, aparte de que la adoro. Pero, Carmen, vamos a hacer una cosa. Venga, te propongo una cosa. En vez de decir tenemos que trabajar con líderes, vamos a decir tenemos que enamorar a los líderes. No sé si le ha gustado. No, sí, yo creo que la clave para cambiar las cosas es enamorar. Es enamorar. Pues dilo. Si no enamoramos es difícil, ¿no? No compran el cambio, ¿no? No creen en el cambio. Claro, es que yo creo que esa es la clave, ¿no? La clave quizá para dar el paso a la siguiente fase, ¿no? Los encuentros en la tercera fase, que sería algo parecido, que era una película que me encantaba. Bueno, pues probablemente sea el concepto de cómo llegar a las personas. Es decir, de cómo llegar a los responsables, en este caso, si quieres, ¿no? A los que tienen la capacidad de decidir qué haces con tu empresa, ¿no? Y cómo utilizas los recursos personales y los recursos económicos que vas a invertir en las personas. Entonces, es que realmente en una compañía que no tiene claro que sus personas son el bien más importante de la empresa, es imposible enamorar. Es imposible, es decir, pensando en lo que van a conseguir invirtiendo es muy complicado. Es decir, que ahí la tercera fase no tendría mucho sentido. Sin embargo, si tú enamoras con el proyecto global, de dar el impulso a las personas, de acompañar a las personas a que consigan sus objetivos vitales y no solamente sus objetivos profesionales, sino que el trabajo sea un lugar de oportunidad para crecer desde el punto de vista personal, es la pera. Es que es la pera. Sí. Sí, pasa que también es exigente en el sentido de, oye, aquí vamos a crecer todos, ¿no? Claro, exacto. Claro, Todos, entonces, desde el presidente hasta todo. el señor que lleva los sobres. Pero claro, todo. eso requiere una responsabilidad también en el último de la fila, entre comillas, ¿no? Que tienes que también trabajar como el que más, ¿no? Todo esto, ¿no? Claro. Evidentemente la gente no va avanzando a la misma velocidad, Juan Pedro, Claro, lógicamente, claro. es que eso es así, ¿no? Pero, a ver, cuando alguien llega y dice, Jope, ¿cómo hago yo para llevarle esto que tú me estás contando? ¿Cómo se lo traslado yo a mis hijos? Es que es cuando dices, bingo, esto es. He aceptado, este es el éxito. Claro, ese es el éxito, Paloma, pero es muy diferente cuando a ti te llega la petición de acompañamiento del CEO, del presidente, que entonces va todo rodado, porque si él se lo cree, todos se lo van creyendo, porque además suelen ser personas que lo demuestran no con lo que dicen, sino con lo que hacen, que cuando la petición te llega de un responsable de recursos humanos o de prevención que quiere empezar a hacer cosas, pero no tiene el apoyo total, y luego tiene los mandos intermedios por debajo que están más fijados en otra cultura y valores que todavía no están alineados con esto, es complicado. Por eso te digo que al final yo creo que sí que tenemos que trabajar en distintos niveles cuando la organización está en una fase distinta, si queremos llegar al destino final. Está claro que el destino final es que esa persona quiera que su hijo, su hija o la persona que más quiera acabe trabajando donde él trabaja. O sea, que no le preocuparía nada que trabajase en ese lugar porque sabe que es un buen lugar para trabajar y que sabe que es un lugar que se preocupa por las personas y por el desarrollo de esas personas y por el crecimiento de esas personas. Pero eso es complicado. Fijaros, María Jesús nos hace una pregunta que pone, te la dije a ti, Paloma, pero podéis contestar cualquiera de los tres, que es ¿y cómo enamorar a esos líderes? O sea, ¿qué hay que hacer para enamorar a los líderes? ¿Vale? Hablarles al corazón. Es muy sencillo. Si la gente necesita que le hablen al corazón, solo es eso. Que parece que es muy complicado, pero ¿creéis que los líderes son diferentes? ¿Creéis que el presidente de mi compañía no necesita afecto, no necesita estar bien, no necesita tener que su familia esté bien, no necesita... ¿De verdad creéis eso? Todos necesitamos lo mismo.
Él además tiene otras responsabilidades, otras preocupaciones, pero al final, cuando tú le hablas al corazón a las personas, todos necesitamos lo mismo. ¿Por qué nos recuerda a la gente? ¿Nos recuerda por los buenos líderes que somos? No. Nos recuerda por lo buena gente que somos. ¿Nos recuerda por el coche que tenemos o por el casoplón donde vivimos? Pues no. Nos recuerda por lo otro. ¿Y por qué queremos a la gente? Por cómo es. Y lo dice Víctor, y es que es verdad. Lo dice Víctor y es verdad. Nos quieren por cómo somos o no nos quieren por cómo somos. Entonces, hay que hablar a la gente al corazón. Hay que llegar a la parte humana. Hay que hablarles no como líderes, que es que ese es el tema. O sea, por eso te decía antes. No, es decir, yo creo que no. Es que no es el líder. El líder es que ocupa esa posición. No, son personas. Todos somos personas y necesitamos lo mismo. Vamos a hablar a la gente como lo básico, lo que todos tenemos en común. Yo lo oriento así y os lo digo, fijaros, y en eso es muy importante mi experiencia de médico. Cuando alguien se sienta delante de ti en una mesa, no hay líderes, ni es el manager, ni es el director de no sé qué, ni es el no sé cuántos. Es fulanito de tal, muerto de miedo porque está esperando que abran un sobre con un resultado de una biopsia. Pues es que eso es así. No hay nada, es lo básico. Hablemos a la gente con lo básico. Yo sé que no es fácil, porque no estamos acostumbrados, sé que nuestra sociedad no funciona así, pero ese es el cambio precisamente. Y este COVID nos está dando una oportunidad de hacer cosas y de ver cosas que en condiciones normales no hubiéramos hecho nunca. De verdad, hace 6 meses todos hubiéramos creído que nos íbamos a parar como nos hemos parado. Cuando tenemos 20.000 cosas que hacer, cuando tenemos 20.000 personas con las que hablar, cuando no tenemos no sé cuántos proyectos, no sé cuántas reuniones y de repente en casa. Y no ha pasado nada. No se ha hundido el mundo. Es verdad que ha habido ERTEs y probablemente gente que lo ha pasado muy mal, desde todo punto de vista. Pero la gran mayoría no hemos seguido trabajando de otra manera, con otra perspectiva, gente, es decir, que es que las cosas cambian y no pasa nada. Entonces, forcemos el cambio a mejor. Yo a lo mejor es que porque soy mayor y no tengo mucho tiempo de esperar los resultados. Es que yo quiero ya ver el cambio. Claro, no, lo digo en serio. De verdad, es decir, Parece que nos está riñendo. es verdad que no todo el mundo avanza. ¿Eh? Parece que nos está riñendo, parece que nos riñes. Yo cuando se pone las gafas, Paloma, así para abajo, digo, güey, yo no abro la boca, no sea que me zurre. Es que no veo, Juan Pedro. Y yo cuando has dado zascas, digo, yo me voy aquí, me voy a parar. No, es broma. La verdad es que da gusto escucharte. Sabes que quiero mucho, en absoluto. Lo que pasa es que... Pero me parece que es bueno que haya diferencias de opiniones, sí, ¿no? Sí, y que veamos distintas formas de enfocar las cosas. Claro. Yo estoy de acuerdo también con Carmen en que pues hay empresas que no están tan maduras como la vuestra, quizá, y tú explicas esto y a lo mejor, bueno, pues ya no te pegan un portazo. Pues bueno, pues esa organización a lo mejor no está preparada para hacer esto todavía, no lo sé, porque no dicen que cuando está el alumno está preparado parece el maestro, ¿no? En el sentido de acompañar, ¿no? Pues hay empresas que quizá a lo mejor no están en ese nivel todavía de escuchar esto, ¿no? Porque yo ahora te estaba escuchando y me estaba encantando esto de hablar al corazón, a los líderes, porque son personas, efectivamente, y están muertas de miedo, pues a veces como nosotros, como cualquiera, ¿no? Lo que pasa es que yo me estaba ubicando en algunas empresas que conozco y yo estaba diciéndole, yo me había visualizado diciéndole a la gente, a los mandos intermedios, a los equipos, habladle a vuestros jefes y directivos con amor y al corazón y les veía mirándome con cara de horror, como diciendo, ¿qué me estás contando? Pero sí, parece que eso aquí no eso está prohibido, ¿no? Prueba, Juan Pedro, prueba. Claro, sí. Sorprenderás. Yo primero, bueno, cuando veo que la empresa sí que es
es receptiva a estas cosas. Yo voy probando, ¿eh? Yo voy probando a hacer todo esto. Yo estoy muy de acuerdo. Todo el tema de la aceptación, por ejemplo, es algo que yo utilizo, ya trabajo mucho, pero voy probando, voy dando pasitos y cuando veo que la aceptación no ponen caras raras, explico lo de que la aceptación no es resignación, sino que es una actitud activa, ¿no? de consciente de qué puedo hacer al respecto, pero asumo que la realidad es la que es. Entonces, poco a poco, pues vamos avanzando. Pero claro, tú lo cuentas de una manera, claro, que como que en Mau ya se puede hablar de todo esto abiertamente porque Hombre, es lo normal. afortunadamente ya empiezan a haber organizaciones donde se puede hablar de amor, Sí, y amor sí, sí. no como sentimiento, sino como comportamiento Muy bien. entre las personas que forman parte de esa organización. Y eso también se da, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo comparto contigo, Juan Pedro, que algunas veces somos muy afortunados y hemos enamorado y nos llegan ya enamorados, y por tanto el camino para nosotros en ese acompañamiento es mucho más sencillo porque no hay que convencer a nadie. A veces nos llegan personas que quieren hacer pero que todavía no han convencido al que tiene la capacidad de hacer, entonces es más complicado y bueno, y eso también es el reto, ¿no? Pero afortunadamente yo lo que también tengo claro es que en el correr de los años cada vez hay más y más personas que ven las organizaciones como ese lugar, como ese, para convertirlo en buen lugar para trabajar y conseguir que las personas tengan una vida plena. Y eso cada vez de eso también hay más, con lo Sí, cual, sí, sí. por tener una mirada apreciativa, ¿no? Hoy viene Ya, Cañera Paloma, ¿no? ya. Yo que llevo ya 25 años en esto también y ya pinto canas también, sí que es verdad que No se afortunadamente nota nada, Carmen. bueno, porque tengo el pelo así para adelante, ¿sabes? Pero bueno, si no verías los efectos del confinamiento. Pero en cualquier caso, sí que es verdad que con esa mirada apreciativa de lo que tenemos, afortunadamente ya hay muchas empresas y muchas personas que apuestan por ese bienestar, ¿no? Y que no les importa hablar de amor y como comportamiento dentro de las organizaciones. Totalmente de Disculpadme acuerdo. porque habíamos dicho que íbamos a terminar, bueno, más que terminar, al menos vamos a Mm, darlo por cerrado oficialmente ahora, Uh-huh. que cumplimos la hora y tampoco nos queremos alargar mucho más, algunos nos tenemos que ir. Lo que sí me gustaría, un poco para terminar, tengo dos preguntas, una en el chat y otra en la parte de preguntas, y con esto pues yo creo que podemos terminar y os dejamos libre. Eh, a ver, hay una que pone, Paloma, en el chat. Soy Cristóbal. ¿Cómo se concilia la maximización de beneficios con el mensaje que estás lanzando? Absolutamente. Está chupado. Y a la gente que está, pero vamos chupado, ¿no? Lo siguiente, es decir, cuando la gente está a gusto, cuando la gente está centrada, cuando la gente no depende del exterior, cuando la gente encuentra el propósito en su vida y entiende que cuando va a trabajar es una oportunidad para crecer no solamente profesional, sino personalmente, es evidente que todo va mejor, pero ¿de verdad alguien cree que cuando pones el látigo y haces un liderazgo de estos absolutamente austero y la gente trabaja mejor? Hoy día, a 1 de julio del año 2021 o 2020, ya me he ido al año que viene, pues no, evidentemente, si es que esto es un ciclo que no puede pararse, porque o cambiamos o de lo contrario haremos una sociedad, incluyendo a la parte de todo el área laboral, haremos una sociedad completamente enferma, porque en muchos aspectos ya lo somos. Y lo digo como médico, con la parte de médico. Entonces, es que esto es imparable. Y vamos, le puedo dar a este señor, a Cristóbal, un montón de estadísticas donde se ve que las personas que trabajan su interior y que están a gusto trabajando y satisfechas, con energía, yo le digo con energía, a alta energía, son mucho más eficaces, más eficientes y que la felicidad es un talento, sin ninguna duda. Genial. Pues mira, la última, Carlos Rivas nos dice, bueno, no sé si Juan Pedro o Carmen, ¿cuál es la medida de tiempo mínima que puede o debe invertir un trabajador en su plan de bienestar o felicidad? Esto es para saber qué se le puede decir al líder que dedicará a otra cosa diferente a producir.
Vale, Juan Pedro. Bueno, pero a ver, esto es un proceso que dura toda la vida. Entonces, supongo que dice al día, ¿no? ¿Cuánto rato me voy a dedicar Yo me al día? imagino que sí. Bueno, pues es que esto al final bueno, hay que trabajarlo. Hay que llevar un diario a veces al principio, ¿no? Y luego reflexionar también en casa, en el trabajo. Bueno, si trabajan en empresas como Mau, pues ya tienen esos espacios, ¿no? De reflexión y de hablar de todo esto, y de crecer. Pero si no, pues bueno, pues puede hacerlo también en casa, ¿eh? Que en casa parece como que todo tenga que ser en la empresa, ¿no? Formarse en la empresa, crecer en la empresa, y en casa otras cosas, ¿no? También se puede crecer en casa sobre las cosas que te han pasado en la empresa, y al revés también, ¿no? Y al final, si es que yo creo que la vida misma te regala tantas situaciones de crecimiento que solo tienes que estar un poco atento y aprovecharlas, porque si es que hay montones al cabo del día, ¿no? Creo yo, vamos. Y si no, si un día se te pasa, no te preocupes, porque al día siguiente tienes más. O Al sea que final no. la felicidad es una responsabilidad de la persona. Esto Sí, empezábamos diciéndolo y es así. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer esfuerzos proactivos y acciones para ser felices todos, claro. ¿no? En el día a día. Sí, sí, sí. La empresa es un facilitador. Yo recomiendo 25 minutos al final del día para autorreflexión y para hacerse mimos a uno mismo. Y Pues luego 25 o 30. sí, lo de 25 no sé si es porque, por si acaso el 30 parece que es mucho tiempo, pero em, la verdad que para terminar sí que os pediría a los tres, primero quiero dar las gracias a todos los asistentes, pues un resumen, cómo acabaríais el webinar de hoy con todo lo que hemos hablado. Eh, para adelantarme y facilitároslo, yo me voy a quedar con esto de hay que hablar al corazón, ¿vale? Y sobre todo hay que hablar a las personas como son personas, independientemente del rol que juegan en las organizaciones, que esto me parece interesante. Y luego, estoy de acuerdo que la felicidad depende de cada uno. O sea, yo siempre he dicho que quizás las organizaciones lo que pueden poner son los medios para que cada uno coja las herramientas que crea conveniente para llegar a la felicidad y al bienestar. Pero sí que creo que es responsabilidad. Y uno de los grandes retos, aunque, pues Paloma, tú dices los 25 minutos, Juan Pedro, tú acabas de dedicar el tiempo, yo creo que uno de los grandes problemas es que no tenemos el hábito de dedicar esos 25 minutos y pararnos a pensar o a pensar en nosotros, o no tenemos el hábito de coger el diario y escribir, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes barreras que tenemos que superar, ¿no? Quizás el mundo va muy acelerado y este COVID lo que ha hecho es pausarlo y a lo mejor ahora nos da esa oportunidad de tener esos 25 minutos para pensar en nosotros. Este es mi pequeño resumen. No sé quién quiere empezar de los tres con el resumen para dejar cerrado este webinar. Bueno, Bueno, yo creo que vamos a dejar a Paloma que acabe para sí. que los que estas cosas pendientes. Yo creo Iba a que decir lo mismo, Carmen, iba a decir lo mismo, ¿eh? Vamos a dejar a Paloma que ha venido cañera para el final y que al final yo creo que todos compartimos que el afecto es esencial, que apreciar lo que tenemos también es esencial, que cuidarnos y darnos tiempo a ese autoconocimiento también lo es. Yo he trabajado mucho la aceptación y la autocompasión en el último año, por si a alguien le sirve de referencia, y también el perdón, y también el perdón. Y yo creo que con todo esto ya podemos llegar a ser, conseguir esa vida plena, conseguir esa energía y esa felicidad. Juan Pedro, Sí, bueno, yo diría un poco esto, que sí, a ver, que todos somos personas, ¿eh? Que da igual que sea, qué rol desempeñemos, que todos somos personas, y que ese crecimiento personal es importante, fundamental para todos. Da igual que seas el presidente, como decía Paloma, que el último de la fila, ¿no? Porque somos personas, somos seres emocionales, somos seres racionales, espirituales, tenemos esa parte física que hay que cuidar. O sea, tenemos tantos aspectos que cuidar, que al final, pues bueno, tú te tienes que preocupar de cuidar lo tuyo, y bueno, pues cuando somos muchos, pues procurar al menos no, también cuidarnos entre nosotros, pero al menos no perjudicar, ¿no? Aquello de los médicos, ¿no? Decían, no sé si a los médicos, lo de primero no hacer daño, ¿no? Entonces,
Y sobre todo comprender que no todos somos iguales también. Yo creo que es importante también en una organización saber que hay personas con talento, y esto ya depende, ¿no? Precisamente de saber y conocer esto para que cada uno dé lo mejor de sí en su puesto de trabajo. Es decir, depende también del perfil, uno será mejor comercial que contable, o estará mejor revisando detalles que con lo global o con la dirección. Es decir, que no todos tenemos el mismo talento para todo, ¿no? Aunque con la práctica podamos adquirir competencias, pero es bueno tener equipos multicompetenciales, ¿no? Y diversos, y eso también hace, o sea, el reconocer que cada uno es bueno en lo suyo, en su área, también yo creo que contribuye a ese bienestar y a esa mejora de productividad, que volviendo a la pregunta aquella inicial, es que no es incompatible bienestar y productividad, todo lo contrario. Como decía Paloma, es bienestar y productividad es una espiral que se realimenta constantemente, creo yo. Pues nada, Paloma, estamos dispuestos a que nos dejes para terminar. Yo quiero decir 4 cosas. La primera, que os quiero mucho. Y que siento la caña, que no que va, por favor, no, mucho para menos, nada, al para contrario. nada. Nos ha Estaba venido bien. insultando, vale, por si acaso. La segunda, que entrenar todos los días un poquito nuestra energía mental, y yo le llamo felicidad, llamadle como queráis. Entrenar todos los días un ratito conscientemente nuestra energía mental es fundamental. ¿Y sabéis por qué es fundamental? Que es la tercera. Porque lo auténticamente revolucionario es ser feliz en el trabajo. Lo que la mayoría de la gente hace es ir a trabajar por obligación y porque no queda más remedio. Las personas que vamos a trabajar porque encontramos que en el trabajo hay muchas otras fuentes de satisfacción que no son solamente el sueldo a fin de mes, somos revolucionarias. Hay que hacernos todos revolucionarios de la felicidad en el trabajo y del bienestar en el trabajo. Así que os animo a que os unáis a la revolución. Y la cuarta cosa que quería deciros es esto que me regaló mi nieta, y os lo quiero enseñar. Porque si no es ahora, ¿cuándo? ¿Para cuándo lo dejamos? Muchas gracias. Un placer. Oye, muchísimas gracias a todos y de verdad, Carmen, Paloma y Juan Pedro, muchas gracias por participar en nuestro webinar. Ha sido un placer y yo me he divertido y he aprendido muchísimo. Hoy estoy muy feliz. Sabía que hoy era un webinar especial. Gracias. Muchas gracias. Muchos besos. Nada, a Carlos le diremos que le diga a su jefe que si piensa que el bienestar es caro, que pruebe con el no bienestar. Con el malestar. Un abrazo a todos, un placer. Un abrazo. Un beso grande a todos. Cuidaros mucho. Igualmente, Ser gracias. felices. Hasta luego. Ser felices.